Capítulo 446. Bate. Una jaula abierta. Las tiendas y posadas dirigidas a los ascender pasaban a ambos lados mientras avanzaba sin propósito por la calle principal. Fui devuelto a mi primera incursión en este microcosmos de la cultura alacriana, cada aspecto de ella tan hiperconcentrado, recordando el mal pensamiento del matón que intentó asaltarme, mi encuentro con Aedric y mi eventual, desafortunado, vínculo con los Granville. Es una pena que todo esto haya sido construido bajo Agrona, sin otra razón que su propia búsqueda de poder, pensé, comparando mentalmente la cultura ascendente con los aventureros de Dicaten. Este lugar podría haber sido realmente genial. Sin embargo, mientras pensaba esto, me di cuenta de que la idea detrás de los ascensos estaba demasiado alejada de la intención original del Jin como para aportar una visión real del funcionamiento interno de las Relictoms. Después de todo, uno no estudia un libro arrancándole las páginas. Al reconocer la melancolía de mis pensamientos desenfocados, intencionalmente volví a la siguiente tarea de mi lista. Ceres estaba lista para hablar conmigo. Sin embargo, me había parecido importante ver a mis compañeros antes, y aunque no me había topado con Kaera, sabía que ya era hora de saber qué había planeado Ceres para su gente. Después de volver de inspeccionar en Red Craven, la posada fortificada que se convirtió en base de operaciones para la propia Ceres, recibí indicaciones de un guardia para llegar a una torre en particular a la que Ceres solía retirarse cuando necesitaba pensar, pero no quería desconectarse de la gente bajo su cuidado. Me sorprendí cuando encontré la torre en cuestión, que esperaba que fuera el símbolo de estatus de algún noble rico o tal vez una torre de vigilancia intimidante. En cambio, encontré un simple silo escondido en el rincón más alejado de la zona, entre edificios que se habrían visto más como en casa en el primer nivel entre las áreas industrializadas. Una escalera de metal desnudo subía en espiral por el exterior de la estructura de 70 pies de altura, y pude sentir la firma de maná de Ceres en la parte superior, estacionaria. El metal sonó y crujió mientras ascendía, y cuando llegué a la cima del tejado plano, Ceres me estaba observando. Llevaba una túnica oscura y vaporosa y una expresión distante. Al principio, ella no dijo nada, solo me hizo señas para que me acercara a donde estaba mirando las Relictoms. Siguiendo su ejemplo, no hablé, solo observé la vista mientras ella lo hacía. Las Relictoms se veían diferentes desde aquí arriba. El cielo falso no podía mantener su ilusión cuando podías ver toda la zona extendida a tu alrededor, pareciéndose más al interior de una cúpula pintada que al cielo mismo, los bordes no se alineaban correctamente con el suelo y los edificios. A excepción de un par de parques, casi toda la zona estaba construida, lo que le daba un aire condensado y claustrofóbico desde arriba. Incluso los recintos de la alta sangre parecían pequeños y estrechos desde este ángulo, el tamaño y la grandeza eran una ilusión cuidadosamente construida. Mis pensamientos debieron haberse reflejado en mi rostro, porque la mirada de Ceres recorrió lentamente la ciudad mientras decía, como un recinto de bestias de maná, minuciosamente diseñado para disfrazar el hecho de que sus residentes, de hecho, están encerrados en una jaula. Sabía que estaba hablando de algo más que las Relictoms, era toda la forma de vida de los alacrianos la que los encerró. Una ilusión de elección se superpuso a la siguiente, enjaulándolos completamente a todos y al mismo tiempo haciéndolos sentir libres. ¿Cómo se ve entonces si abres las puertas de la jaula? Pregunté, apoyándome en una barandilla que rodeaba el techo del silo. Eso es lo que pretendo descubrir, respondió. Balanceándose ligeramente, me lanzó una media sonrisa disgustada y se acomodó sobre el frío metal, agarrándose a la barandilla como apoyo. Esperaba permitir que mi fuerza regresara por completo, pero... Me senté a su lado. El mensaje de Agrona. Sí. Ella miró fijamente la zona durante varios segundos antes de continuar. Su oferta, y su ultimátum, ejercerá presión sobre quienes apoyan mi causa, especialmente aquellos que aún no están aquí. Pero las grietas se forman, la herida está curada. Alacria ha visto a los dioses sangrar y suplicar. Esto se pudrirá en sus mentes y corazones, y más tarde, cuando se deba tomar la decisión de morir por su alto soberano o vivir para sí mismos, serán más los que se elegirán a sí mismos de los que lo habrían hecho de otra manera. Vimos como un hombre con el uniforme negro y carmesí de un empleado de las Relictoms salía de uno de los edificios cercanos por una puerta trasera. Cerró la puerta detrás de él y luego se apoyó contra la pared, hundiéndose en ella mientras su cuerpo, diminuto en la distancia, atormentado por sollozos. Resulta que el legado es exactamente lo que Agrona dijo que sería, dijo Ceres en voz baja mientras observaba al hombre en la distancia, con expresión curiosa pero no indiferente. Había pensado, tal vez, que Agrona no la había enviado a las Relictoms todavía porque no quería que volviera a fracasar tan públicamente,
pero ahora creo que entiendo su verdadera razón. Cuando Ceres no continuó de inmediato, la empujé suavemente y le dije, ¿cuáles crees que son sus verdaderas intenciones, entonces? Me temo que la división de Alakria ha jugado en sus manos, dijo severamente. Sospecho que deseaba que se abriera este portal entre nuestro mundo y Epeutus. Hemos ayudado a que parezca vulnerable, asegurando que los dragones finalmente entraran en juego. Pero eso es lo que querías, ¿verdad? Dije, recordando su discurso a los altasangres sobre su gran propósito. Agrona y Quesés están trabajando cada uno para superar al otro. Mientras tanto, tenemos que descubrir cómo asegurarnos de que nuestra gente, tanto los dicatianos como los alacrianos, sobrevivan a la guerra que se avecina. Se mordió las uñas mientras hablaba, pero se quedó paralizada cuando pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo y luego bajó lentamente las manos. Será importante que ambos sigan pensando que tienen la ventaja, sí. Conozco a Grona mejor que nadie, pero tú entiendes a Quesés Indrat mucho mejor que yo. ¿Crees que se le puede convencer para que limite el alcance de su guerra contra Agrona? Él quiere algo que, por ahora, solo yo puedo darle, una comprensión más profunda del éter. Hice una pausa y observé cómo el hombre que lloraba a lo lejos se levantaba, se limpiaba y regresaba por la puerta por la que había aparecido. Mientras pueda mantenerme amigable con el mínimo esfuerzo o sacrificio de su parte, lo hará. Pero no tengo ninguna duda de que, tan pronto como la ecuación cambie, traicionará con la misma rapidez cualquier promesa que haya hecho. No, solo se puede confiar en él para que haga lo que le acerque a lo que quiere. Entonces Agrona y Quesés se parecen mucho en ese sentido. A pesar de cualquier atisbo de sabiduría que estos Asura hayan adquirido a lo largo de sus largas vidas, su egoísmo y seguridad en sí mismos inherentes es una debilidad que tendremos que explotar. Por ejemplo, ahora estoy firmemente convencida de que Agrona los está enfrentando intencionalmente a ti y a Cecilia. Nos parecería una tontería que arriesgue su mayor activo en escaramuzas contigo, su adversario más fuerte fuera de los propios Asuras, pero Agrona es un científico en esencia y opera en un cronograma de siglos, no de días. ¿Qué son unos pocos meses de guerra civil o decenas de miles de vidas perdidas por un ser así? Si puede aprender algo nuevo sobre el maná o el éter. Ella dijo algo acerca de que él quería mi núcleo, recordé. Creo que finalmente conseguí su atención después de todo. Ceres tamborileó con los dedos sobre la barandilla de metal. Quesés quiere drenar el conocimiento de tu mente, mientras que Agrona quiere analizarte y ver cómo trabajas. No es una posición envidiable. Pero confío en que tú eres lo suficientemente fuerte, o te volverás lo suficientemente fuerte, para manejar esa presión. Y eso nos da una oportunidad. Si Agrona va a seguir enviando al legado tras de ti, significa que tendrás otra oportunidad de derrotarla. Mi mente se vio obligada a regresar una vez más a mi batalla con Cecilia. A pesar de los pequeños conocimientos que había adquirido, sabía que se necesitaban pasos más grandes. No pasos, saltos. Ahora era necesario encontrar la tercera piedra angular lo antes posible y obtener información sobre las runas divinas contenidas tanto en la tercera como en la cuarta piedra angular. Ya no se podía esperar y nada más tenía prioridad. Solo. Había mucho más que hacer, tanta gente que confiaba en mí para protegerlos. Como todas las personas actualmente atrapadas en esta zona. A pesar de que las fuerzas leales a Alacrian bajo el mando de Dragot hasta el momento no habían logrado penetrar los portales protegidos que cortaban este nivel desde el principio, no podía estar seguro de que Cecilia no fuera capaz de hacerlo. Todo lo que sabía era que, si alguien podía, era ella. Lo que significaba, como dijo Ceres, que Agrona había decidido no enviarla aquí, permitiendo que la situación continuara a pesar de tener potencialmente medios para detener esto. Como en Dikaten. Perdimos la guerra ante un ejército compuesto principalmente de esclavos y soldados sin adornos. Solo había sido necesaria la participación de un par de guadañas para asegurar nuestra derrota. Los espectros de Agrona, incluso un solo escuadrón, podrían haber demolido nuestro continente en una semana, y ni siquiera las lanzas habrían podido luchar contra ellos. Él tenía los medios, pero en cambio había creado una sensación de conflicto, permitiéndonos imaginarnos en una batalla que podíamos ganar, cuando la realidad era todo lo contrario. No habíamos sido corderos al matadero. Habíamos sido peces en una red. Óptica, murmuré. Ceres asintió mientras cerraba los ojos y se frotaba el puente de la nariz, apoyándose en un brazo. Yo también pienso lo mismo. Una obra de teatro cuidadosamente coreografiada, aunque no para nuestro beneficio. Sin embargo, no le daré más crédito del que merece. No imagino que tu apariencia y tus acciones en la Victoriad fueran parte de su gran diseño.
Nunca lo había visto tan enojado como cuando desapareciste delante de sus narices. Sonreí y Ceres soltó una pequeña risa. Ella se tambaleó ligeramente mientras lo hacía, y la risa se apagó tan rápido como había llegado. Ella se movió hacia un lado, tratando de ponerse más cómoda, así que yo también me giré, poniendo mi espalda contra la de ella. Ella se puso rígida, claramente tomada por sorpresa, luego lentamente se relajó y se acercó a mí para que el peso de nuestros cuerpos se sostuviera el uno al otro. No te culparé por nuestra situación actual, pero podría, ya sabes, dijo, con humor irónico entrelazando sus palabras. Miré hacia el cielo azul y observé cómo el éter atmosférico se movía según sus extraños caprichos a nuestro alrededor. Eso es lo que pensó la retenedora al aire. ¿Qué habías iniciado la rebelión para obligar a Agrona a regresar a casa y darme tiempo para retomar Dicaten? ¿Te arrepientes sabiendo que probablemente eso es exactamente lo que él quería? No, dijo sin dudarlo. Como dije, hemos herido su imagen óptica, como dijiste. Incluso una pequeña herida puede cambiar el curso de futuras batallas enteras. Y tampoco puedo permitir que te atribuyas ese mérito, Arthur Leiswin. Solo ajusté las cosas hacia adelante, no inventé todo este movimiento solo para tu beneficio. Me reí entre dientes, mis hombros moviéndose contra los de Ceres. Podía sentir cada una de sus respiraciones moverse a través de mí, pero ambos estábamos cómodos y relajados. Eso fue extraño. Había muy pocas personas con las que podría haber tenido esta conversación y sentirme tan a gusto. Era difícil imaginar que una vez la había visto arrancar los cuernos de la cabeza de un retenedor que nos había derrotado a Sylvie y a mí juntos, tan fácilmente como arrancarle las alas a una mosca. El panorama de la dinámica de poder mundial había cambiado significativamente desde entonces, o al menos mi lugar en él había cambiado. ¿No es así? Pensé, repentinamente inseguro. ¿Mi crecimiento y éxito fueron simplemente más bailando al son de Queses y Agrona, o hubo algo más? Es el de destino, Regis se entrometió de repente, la palabra se prolongó como si la hubiera pronunciado una aparición fantasmal. No, pensé con firmeza. Este soy yo, mi propia obra, mi propia fuerza. Mi control sobre el éter, y mi estatus como mago de 4 elemental antes de eso, no era una maquinación de los dioses o el destino o cualquier otra cosa. Trabajé para lograrlo, construí mi fuerza de una manera que quizás nadie más en este mundo podría haberlo hecho, yo. Al terminar, consideré mis propios pensamientos. Solo pude utilizar los 4 elementos porque me reencarné con los recuerdos de mi vida anterior intactos. Y aunque había sido mi propia fuerza de voluntad la que había forjado el núcleo de éter, todavía no sabía realmente cómo había terminado en las relictoms en primer lugar. Viéndolo así, era difícil repudiar cualquier influencia de algún poder más allá de mi control, incluso el destino. Regis me dio el equivalente mental de un gesto de agradecimiento. Maldita sea. Sin embargo, has tenido una estructura de apoyo bastante buena, lo que te ha permitido aprovechar al máximo tanto tus habilidades naturales como las oportunidades que se te presentaron. Por ejemplo. Lo sé, pensé, reprimiendo una pequeña sonrisa. Nunca me ha faltado un propósito, y gran parte de él proviene de quienes me rodean, mi familia. Ah, vaya, recordó Regis, leyendo la intención detrás de mis palabras con la misma facilidad con la que escuchaban las palabras mismas. Ceres se movió contra mi espalda, tensándose ligeramente. Pero ahora, Arthur, soy yo quien necesita tu ayuda. Porque he decidido lo que hará mi gente a continuación. Esperé, dándole el tiempo que necesitaba para formular las palabras. Todos mis diseños para las relictoms han fracasado. E incluso si no lo hubieran hecho, ya no puedo estar segura de mantener alejado al legado cuando Agrona finalmente decida desatarlo contra nosotros. Se tomó su tiempo, respiró profundamente y consideró sus palabras antes de hablar. No estoy lista para destruir los portales. Es un golpe contra las mismas personas a las que trabajo para ayudar, así como contra Agrona. Las generaciones futuras pueden depender de este lugar de maneras que aún no podemos comprender. Y por eso me retiro de las relictoms. Esperaba esto. La ayuda de Regis para sostener los escudos fue, en el mejor de los casos, una solución temporal. Además, sin suministros constantes del primer nivel y del mundo exterior, ninguna población considerable podría vivir en el segundo nivel durante un periodo prolongado de tiempo. Y ahí es donde entro yo. Aunque no obligaré a nadie a seguirme fuera de aquí, llevaré a cualquiera que lo desee a Elenoir, a los páramos donde habéis desterrado a los soldados a la Crian en Dicaten. Me tomé un momento para digerir esto, con cuidado de reprimir mi juicio inmediato. En el interior,
Me resistía a invitar a más alacrianos a las costas de Dicatén, ni siquiera a estos. Pero mi voluntad ni siquiera fue el mayor problema. ¿Y quieres que te ayude a resolver esto con los dragones? Exactamente, dijo con un suspiro. Necesito que hables en mi nombre. Convence a los dragones, al propio que sé si es necesario, para que lo permitan, pero no solo eso. Puede ser que Agrona decida que esto es definitivo y actúe contra nuestra gente en el páramo de Elenoir. También necesitaremos la protección de los dragones. Me di media vuelta, mirando la parte posterior de la cabeza de Ceres, que estaba inclinada hacia adelante. Tuve la impresión de que tenía los ojos cerrados. Esta medida también los coloca en posición de construir una alianza, tal vez incluso algo de buena fe. Incluso te acercaría un paso más al oído de Quesés, lo cual es necesario si pretendes seguir alimentando el conflicto entre los dos. El peso de Ceres desapareció de mi espalda mientras se levantaba. La cautela se desvaneció cuando ella me miró imperiosamente y vi de nuevo a la mujer que me había salvado de Uto hace tanto tiempo. Tengo la intención de ayudarte a hacerlo, Arthur. Después de ponerme de pie también, fui yo quien la miró. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Toma, dije, entregándole a Silrit mi portal de salto temporal. Miró la carcasa exterior reparada antes de colocarla en el suelo junto a la que Ceres había traído ella misma, las únicas dos permitidas en la zona de las Relictoms, ya que representaban la mayor amenaza de intrusión desde el exterior. ¿Pudiste arreglarlo? La grieta estaba sellada y físicamente estaba en buenas condiciones, había usado el Requiem de Aroa en preparación para el viaje. Sin embargo, lo que no pude lograr fue reemplazar la magia que se había gastado desde su interior. Después de esto, el artefacto con forma de yunque sería poco más que un trozo de metal. Le expliqué y él asintió como si hubiera esperado esto. No es de extrañar. Los dispositivos en sí no se fabrican, sino que se recuperan de piezas de antiguas reliquias de los Yin como los portales de teletransportación. Ellos son finitos, como los artefactos dimensionales. Parpadeé sorprendido, sin saberlo. Mentalmente, tomé nota de darles a Gideon Irene un portal de salto temporal para que pudieran confirmar lo que Silrit había dicho. Habiendo hecho lo que Ceres me pidió, me despedí temporalmente de Silrit y me retiré a una sección menos concurrida del patio. La gente pululaba alrededor de los portales de llegada, que todavía estaban siendo interrumpidos por los artefactos de Ceres, impulsados por Regis. Aunque Ceres me había informado exactamente cuántas personas estaban presentes en el segundo nivel, aún así fue sorprendente verlos a todos en un solo lugar. Salieron del patio hacia los callejones y calles laterales, y hasta Sabrin Boulevard. La mayoría parecía tener distintos grados de miedo. Las personas menos acomodadas, universalmente empleados o dueños de negocios que habían quedado atrapados aquí cuando Ceres bloqueó la zona aislada del primer nivel de las Relictoms, estaban en gran medida agrupados alrededor de la matriz de disrupción. Fueron retenidos por los muchos grupos de batalla de magos que custodiaban a varios alta sangre que también hacían cola alrededor de los portales. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato cuando Ceres anunció que la gente debía recoger sus pertenencias y empacar todo lo que pudieran llevarse sin planes de regresar. Combinado con los rumores que circulaban sobre la transmisión de Agrona, muchas personas creyeron instintivamente que Ceres se retiraría. La propia Ceres había visitado a los altos lords y matronas de los actuales alta sangre para explicarles su plan y asegurarse de que entendieran lo que se les ofrecía. Una nueva vida, fuera de la estricta jerarquía de pureza de sangre del clan Britra, una cultura que podemos construir para nosotros mismos y que no depende de la sangre de nuestros más fuertes y más débiles, le había explicado a Corbett de Noir apenas el día anterior. Permítanme dejar claro lo que quiero decir con esto. Cuando lleguemos a Dicatén, la noción de alta sangre, sangre con nombre y sin sangre deja de tener significado. Todos tendremos que trabajar juntos para construir una sociedad en la que valga la pena vivir. La suerte de su nacimiento y el prestigio de su sangre en Alacria no tendrán peso ni poder en el lugar al que vamos. El rostro de Lenore se puso pálido, pero ella dio un paso adelante primero y le tendió la mano a su marido. Lo tomó mientras se unía a ella, mordiéndose el labio antes de decir, hemos llegado hasta aquí, guadaña Ceres. Le lanzó una mirada a Caerá y luego a mí. No tengo ningún interés en arrastrarme boca abajo delante del clan Britra, esperando la indulgencia del alto soberano. La alta sangre de Noir está contigo. Caerá había negado con la cabeza, con la mandíbula floja mientras miraba a sus padres adoptivos como si no los conociera. Ahora, ella estaba orgullosamente junto a ellos en el lado opuesto del patio entre el resto de su sangre que estaba en las Relictoms. No había escuchado todas las conversaciones de Ceres, pero sabía que no todas habían ido tan bien.
El alto Lord Frost estaba furioso por la retirada a Dikaten, considerándolo como admitir un fracaso y abandonar lo que se habían propuesto hacer. La matrona Trembla, por otro lado, mostró poca emoción al expresar su intención de aceptar el perdón de Agrona y regresar con su alta sangre recién formada en lugar de dejar atrás su hogar. No puedo culparla exactamente, dijo Caden, apartando mi mirada de donde la matrona Trembla y toda su gente estaban reunidas cerca de los portales. Para la mayoría de estos alta sangre, esta rebelión era una forma de elevarse eliminando el Britra. Otros esperaban reclamar el continente para nosotros, los Lessers. La idea de dejar a Lacria para ellos es como dejar atrás una parte esencial de su identidad. Pero no tú. Pregunté, observando a la multitud con atención. Parte de mi papel en todo esto era garantizar que las cosas no se desbordaran entre los dos grupos opuestos, los que seguían a Ceres y los que se quedaban atrás. Se encogió de hombros, un movimiento perfectamente ejecutado y realizado que expresaba tanto su falta de pasión por su patria como su desdén por una estructura política de la que se había alejado activamente cuando se convirtió en profesor en la Academia Central. En el contexto de nuestro mundo, Alacrian es poco más que un término para un humano con la mancha de la sangre britra. Para ser franco, no estoy seguro de que creen que hay de qué estar tan orgullosos. Independientemente de si se quedaban o se iban, ambas partes estaban desesperadas y su decisión se tomó más con esperanza o miedo que con lógica. Solo que aquellos que dejaron a Lacria con Ceres tenían miedo de regresar a sus vidas anteriores y tenían esperanzas de vidas mejores en el futuro, mientras que aquellos que estaban preparados para tomar la palabra de Agrona y abandonar la rebelión temían la ira de Agrona y esperaban que su oferta fuera verdadera. Lo ideal sería que hubiéramos tenido semanas para prepararnos. Se deberían haber enviado mensajes a la Ire Dreide y Bajracor, o incluso a Quesés, y se deberían haber preparado refugio y provisiones para la nueva afluencia de refugiados a los páramos de Elenoir. Pero no habíamos tenido semanas. No, Ceres le había dado a su gente solo un día y medio para prepararse. Carretas y cajas, bestias de maná y trineos autoarrastrados, cualquier cosa que pudiera usarse para transportar mercancías y provisiones había sido arrastrada o conducida a las afueras del patio mientras sirvientes, soldados y Essenders trabajaban las 24 horas del día. Pero no fueron los únicos. Ya estaba viendo la visión de Ceres puesta en práctica mientras tanto los altos lords como las damas se codeaban con los miembros más bajos de sus casas para estar listos a tiempo. Ceres flotó en el aire cerca de donde había dispuesto instalar los portales de salto temporal. Un hombre vestido con ropa elegante cerca de los portales de salida, el dueño de una tienda de sangre, por lo que parece, gritó algo desagradable y estalló una pelea cuando un mago mayor con bolsas oscuras debajo de los ojos se ofendió. Varios transeúntes intervinieron rápidamente e impidieron que la pelea se intensificara, pero cuando mi atención se deslizó de la pelea, aterrizó en otra escena, prácticamente oculta por la masa de gente. Male y C se acurrucaron juntos bajo el balcón de uno de los grandes edificios que bordeaban el patio. Male tenía sus brazos alrededor de Cés, la parte superior de su cabeza empujaba sus gafas hacia arriba y hacia un lado. Ella tembló con sollozos reprimidos incluso cuando extendió la mano para darle a Cés un beso en la comisura de los labios. Aparté la mirada, no queriendo entrometerme en su momento privado. Aunque no había hablado con ellos desde la conversación con ella, podía adivinar lo que estaba pasando. Male tenía una familia en Etril, una hermana, en otras palabras, una razón para no abandonar el continente. Sin embargo, toda la familia de Cés ya no estaba, víctima de la guerra y la destrucción de Elenoir. Escuchen, alacrianos y amigos, dijo Ceres, su voz proyectada mágicamente para que todos pudieran escuchar sus palabras, incluso los más alejados distinguieron fácilmente su nítida enunciación. No los agobiaré con un discurso largo y prolijo. No os insultaré con súplicas ni amenazas. Vuestra voluntad es vuestra, de todos y cada uno de vosotros. Si alguna vez hubo un propósito para nuestro acto de rebelión, es ese. Las relictons respondieron en silencio, la multitud colgando de las palabras de Ceres como una salvavida, incluso aquellos que no la seguían. Para aquellos de ustedes que regresan a casa, aceptando y esperando la gracia del Alto Soberano, solo les deseo salud y esperanza. Ocúpense de sus familias. Defiéndanse como mejor les parezca. Sus ojos oscuros recorrieron a la multitud, el poder resumaba de ella y hacía que los más cercanos dieran un paso atrás. No les juzgaré por eso. Muchos de ustedes no se unieron a este largo asedio por su propia voluntad, y a aquellos de ustedes les ofrezco mis disculpas y mi agradecimiento por haber sufrido estos últimos 2 meses con gracia.
Ofrezco mi agradecimiento también a todos aquellos que me siguen, saliendo del yugo del alto soberano y atreviéndose a imaginar cómo sería para nosotros un mundo más allá de los conflictos de los Asura. Dejó que una pequeña sonrisa suavizara su expresión severa. No será un camino seguro ni fácil, pero el camino lo elegiremos nosotros mismos. No hubo aplausos cuando Ceres dejó de hablar, ni gritos ansiosos ni cánticos. La actitud de la multitud estaba dividida entre un entusiasmo teñido de melancolía y una disposición cautelosa. Ante alguna señal invisible de Ceres, se activaron dos portales de salto temporal, creando portales gemelos que se abrieron uno al lado del otro hacia Dikaten. Ceres descendió frente a los portales y fue la primera en cruzar. Varios empleados y funcionarios a su servicio comenzaron a guiar a la multitud en una especie de caos controlado. Silrit monitoreó los portales mientras una docena de grupos de batalla permanecían en el patio para mantener la paz. Moviéndose sangre tras sangre, los alacrianos avanzaron. En el lado opuesto del patio, se quedaron todos aquellos que no viajarían a Dikaten. No podíamos desactivar el conjunto de disrupción del escudo hasta que todos los demás se hubieran ido, y entonces esas personas estarían solas. Solo podía esperar que Agrona cumpliera su palabra y se les permitiera regresar a sus vidas. De lo contrario, no habría nada que impidiera a Dragot y sus fuerzas acabar con ellos. Noté que la alta sangre de Noir se demoraba, no entre la prisa por ser el primero en atravesar los portales del portal de salto temporal, luego vi a Kaera serpenteando contra la corriente de la multitud que fluía. La matrona Trembla se encontró con ella en el medio e intercambiaron algunas palabras. Aunque no podía oír, sabía que Kaera estaba suplicando una vez más a Malice que los acompañara, pero la matrona se limitó a negar con la cabeza. Inclinándose hacia adelante, la imponente matrona golpeó sus cuernos contra los de Kaera, sonrió y se dio la vuelta. Chur y Sylvie permanecieron a mi alrededor, vigilantes y en silencio. Ella, ansiosa por involucrarse y todavía avergonzada por su arrebato, se apresuraba a ayudar en todo lo que podía, ya fuera calmando a un niño asustado o guiando una bestia de maná hacia el portal para ayudar a una de las sangres menos pobladas. Mi propia mente estaba extrañamente tranquila mientras avanzaba el éxodo. Fueron necesarias horas, durante las cuales muchos de los alojados abandonaron el patio, realizando su espera en un ambiente más confortable. Como no necesitaban nada de mí, solo observaba, manteniéndome separado. Después de todo, este era su viaje. Yo era un extraño. Una vez que la mayoría de la gente pasó, los soldados de Ceres y un grupo de Ascenders arrastraron las provisiones almacenadas y los que se quedaron comenzaron a filtrarse de regreso. Ella pasó con un contingente de magos transportando objetos mágicos, lanzándome una mirada que decía muy claramente, lo siento, y estoy bien, mientras desaparecía. Una vez que el último miembro de la gente de Ceres pasó a Dikaten, Silrit desactivó mi portal de salto temporal y movió su mano hacia atrás cuando la tocó. Brillaba intensamente y había una clara neblina de calor encima. Me buscó y asintió desde el otro lado del patio, el siguiente paso dependía de mí. O, mejor dicho, de Regis. Está bien, es hora, lo pensé en su pequeño frasco de vidrio mientras me dirigía hacia el portal de salto temporal. Sé rápido, no podemos estar seguros de que tan rápido responderán. La pequeña bola de luz con cuernos salió del frasco de vidrio y luego se solidificó en la forma de una sombra de lobo. Regis sacudió su melena, haciéndola brillar con una luz violeta, y los alacrianos más cercanos gritaron y se alejaron tambaleándose de él, empujando a la gente detrás de ellos y creando una especie de estampida en miniatura. El efecto sobre los artefactos que proyectaban el campo de disrupción fue inmediato. El éter, sin la intención de Regis de mantenerlo fluyendo, simplemente dejó de hacerlo. Comenzó a filtrarse del cableado y los cristales, y sin suficiente éter el campo comenzó a parpadear dentro y fuera. Regis cruzó rápidamente el patio. Un par de alacrianos debieron haberlo pensado mejor, porque se separaron de las filas de sus compañeros y lo siguieron. Sin decir una palabra, Silrit los condujo a través del portal. Ve, le dije a Silrit, así como a Chur y Sylvie. Iré justo detrás de ustedes. Una vez que se fueron, tomé el portal de salto temporal y lo sostuve debajo de un brazo. El campo de interrupción falló y la gente corrió hacia el banco de portales de salida mientras los soldados alacrianos comenzaban a salir de los portales de entrada. Dragot debía haber estado listo y esperando. Se oyeron gritos de ambos lados. Una mujer se arrojó sobre uno de los soldados, agarrando la parte delantera de su túnica de batalla mientras le suplicaba ayuda. La punta de su lanza se alzó y le partió las costillas.
Los gritos se intensificaron cuando los alta sangre restantes exigieron orden e intentaron tomar el control de la situación mientras los de menor estatus sanguíneo luchaban por salir de los portales de salida y los soldados luchaban por analizar la situación. Algunos me notaron parado frente al portal de salto temporal que se desvanecía, pero tenían las manos ocupadas con la multitud. Entonces apareció el propio Dragot, su corpulencia y sus cuernos alcistas le hacían parecer un gigante frente al enjambre de alacrianos. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, dio unos pasos agresivos hacia adelante y luego se detuvo en seco. Incluso desde el otro lado de la zona, podía sentir su miedo. Bien, pensé, esperando que el miedo fuera suficiente para garantizar que estas personas estuvieran bien. Sintiendo que el portal se rompía ahora que su conexión con el portal de salto temporal se había cortado, retrocedí a través de él. Todo cambió. La transición fue suave, no instantánea, pero sí casi perfecta. La luz falsa del cielo azul de las relictoms fue reemplazada por la verdadera luz del sol. En lugar de la atmósfera sofocante del patio, inspiré una bocanada de aire fresco y una brisa fresca besó mi piel. Al girarme, intenté orientarme. Habíamos aparecido en la amplia extensión de tierra cubierta de hierba entre los claros de las bestias y uno de los asentamientos de Alacrian en las afueras del páramo de Illinois. Busqué entre los cientos de personas a mi hermana, Kaera o Ceres, pero no vi a ninguna de ellas de inmediato. Sin embargo, justo a mi lado estaban Chul y Sylvie. Me encontré con los ojos de mi vínculo. ¿Has visto a él? El rostro de Sylvie estaba pálido y el sudor brillaba en su frente. Tenía los ojos vidriosos, mirando fijamente al vacío. Frunciendo el ceño, la alcancé y la agarré del brazo mientras mi mente la sondeaba. Las fuerzas me abandonaron y sentí que mis piernas flaqueaban. Ni siquiera tuve tiempo de preguntarme qué había sucedido antes de que mi mente fuera alejada de mi cuerpo, arrastrado por cualquier pensamiento que hubiera afectado a Sylvie. La luz y el color pasaban por todos lados, imágenes confusas aparecían y desaparecían demasiado rápido para encontrarle sentido. Aunque no podía verla, podía sentir a Sylvie justo delante de mí. El mundo se había derretido y estábamos solos, solo nosotros dos, corriendo como una flecha a través de este túnel de luces. Intenté hablar, pero no tenía voz. Intenté conectarme con su mente, pero no pude alcanzarla. ¿Qué está sucediendo? Quería gritar. ¿A dónde vamos? Tan pronto como hice la pregunta, lo supe. Nos precipitamos hacia un charco de colores turbulentos, patinando a lo largo de una delgada corriente de luz plateada y hacia una mancha de color y movimiento. El mundo volvió a fusionarse en una forma reconocible a nuestro alrededor. Me tambaleé y me tomé un momento para orientarme, pero la escena me resultaba familiar. Una sala de conferencias. En aquel donde había visto y hablado por última vez con los Glader. Pero ahora parecía bastante diferente. La larga mesa había sido retirada para dejar espacio a un opulento trono, en el que estaba sentado un dragón con la forma de un hombre con largo cabello plateado y profundos ojos color ciruela. No reconocía a este dragón, pero el nombre Keren me vino de un recuerdo lejano, el líder de las fuerzas de Kese Syndicate. Otros dos dragones, ambos también en forma humanoide, flanqueaban a Keren, quien miraba a una docena de humanos, todos los cuales estaban sentados de rodillas en el suelo como niños. Katin y Curtis también estaban allí, junto con muchos de sus asesores. Se intercambiaban palabras, pero la visión sonaba como si estuviera bajo el agua y muy lejos, así que no pude distinguir nada. De repente algo cambió, como si una nube oscura hubiera flotado sobre la escena. 5 figuras surgieron de las sombras, espadas y hechizos en sus manos. No hubo conversación, ni vacilación. Mientras se dirigían hacia Keren, 5 más aparecieron alrededor de los 2 guardias del dragón, aislándolos. La visión se volvió borrosa, se tambaleaba peligrosamente y los detalles eran difíciles de seguir. Cuando se estabilizó, la pared trasera de la cámara había sido destruida. 2 espectros yacían muertos, al igual que un dragón, y el estruendo cacofónico de la batalla brotaba del polvo y los escombros que bloqueaban mi visión más allá de la habitación. El propio Keren todavía estaba rodeado por los otros 5 espectros, que trabajaban juntos en una fluida sinfonía de violencia. Keren rugió casi en silencio, y su cuerpo se hinchó hasta adoptar la forma de un horrible dragón plateado con cicatrices de guerra, sus enormes garras y cola golpeaban y aplastaban. No pude hacer nada mientras veía a Katin desaparecer bajo una mano con garras. A su lado, Curtis fue arrojado a un lado. Una luz dorada inundó su cuerpo, pero brilló y se desvaneció cuando una hoja negra pasó sin esfuerzo a través de él, la sangre brotó de un corte que lo divisó de la cadera al hombro.
Horrorizado, miré congelado fuera del espacio y el tiempo, sin estar seguro de lo que estaba viendo o cómo lo estaba viendo, incapaz de reaccionar, sin cuerpo ni magia propia. La transformación de Keren había derribado el techo, enterrando a la mayoría de los humanos bajo una montaña de escombros. Sin tener en cuenta a los posibles supervivientes, el dragón saltó, liberándose desesperadamente del palacio y volando. Al girar, sopló la muerte sobre todos los que estaban abajo, matando a más dicatianos que los espectros en su intento de defender su propia vida. La escena se hizo añicos como un jarrón pintado, los pedazos giraron en espiral en todas direcciones antes de fundirse en el túnel de color y luz una vez más. Abrí los ojos de golpe y miré al rostro de Chul, que estaba inclinado sobre mí y parecía preocupado. Regis estaba a su lado y ella al lado de Regis. El movimiento bajo mi mano me hizo mirar a mi derecha. Estaba tirado en el suelo, Sylvie a mi lado, mi mano todavía alrededor de su brazo. Arthur. Ella jadeó, cayó de rodillas y se inclinó hacia mí para rodearme el cuello con sus brazos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? A través de su cabello, todavía estaba mirando a Sylvie, quien lentamente se giró para mirarme a los ojos. ¿Una visión? Pregunté, mis pensamientos eran lentos. Sus ojos se cerraron. Del futuro, respondió siniestramente.